Mito ha durado mucho más tiempo de que era discreto esperar que durase, dadas sus características y la del medio social en que se difunde. Con la presente edición cumple 3 años de vida. En Europa las gentes se sorprenderían al darles cuenta de que 3 años de existencia para una revista literaria constituyen una hazaña y una batalla digna de ser conmemoradas. Aquí en Colombia no hay vida. Lo que se llama vida normal y floreciente, y no largas agonías entre aulagas, sino para 2 o 3 periódicos y para una revista ilustrada. Léase Cromos. Los demás es puro romanticismo y físicas deudas. Esa frase la puedes copiar. Sí. Mito aparece como un conjunto de magníficas extravagancias. La primera de las cuales es su inconformidad con el medio. Mito ha querido ser el antimito nacional. Cuanto en estas páginas se ha impreso ha resultado sumamente fastidioso e intranquilizador o incomprensible para la opinión vulgar y corriente. Una zona restringida de lectores no incluidos en esa corriente de opinión hallan perfectamente ortodoxa la orientación de la revista, o que a ellos no les sorprende. Es decir, sincronizada con la actualidad literaria o filosófica del mundo contemporáneo. Pero a la masa común, la gran clase media de lectores que se alimentan espiritualmente en los noticieros culturales de los periódicos y en la sección de crónicas y comentarios de los mismos, les debe parecer mito un pedante crucigrama hecho por gentes ociosas e insolentes, amigas de escandalizar a los buenos burgueses. No hay tal. Las colaboraciones extranjeras y nacionales de mito parecen lo que parecen, no por ningún sádico deseo de mortificar a las gentes que alimenten sus redactores, sino por el desajuste entre esos temas absolutamente normales en otro medio y el medio intelectual colombiano. El Marqués de Sade, por ejemplo, que es una de las reiteraciones, insistencias y constantes del pensamiento del director de mito, o el señor Sartre, o el señor Genet, o los señores Husserl y Heidegger, entre otros, son asuntos de común discusión en las publicaciones similares que se editan en Europa. Aquí esos temas parecen escandalosos, incomprensibles, molestos y snobs. La impopularidad de mito es, pues, el precio de su calidad. Y entonces luego dice que pues elogia a Mito porque en sus páginas caben todos los pensamientos, incluso los contrarios a sus propietarios, directores o redactores. Y termina así, que me parece muy bonito. Admite todo con una sola condición, que lo digan con un mínimo de dignidad intelectual y otro mínimo de corrección literaria. Nada más. Una revista así, libre, inconforme, en la cual la literatura, el arte, la ciencia, la filosofía no aparecen como pobres damas vergonzantes, a quienes les da refugio provisional por benévola condescendencia, sino como la razón misma de que ella exista, merece larga vida. Y merecería el respeto de la comunidad si a la comunidad le interesaran estas cosas. Pero es obvio
natural que no le interesa. Ahí está el resultado. Mito es una revista curiosamente, ¿cómo llamarla? Es de un grupo de gente que paradójicamente no tenían una afiliación política común. Eran figuras que pudiéramos llamar intelectuales en líneas generales, pero también había políticos y profesores universitarios y, como decía antes, poetas. Y es una revista que en esos años sirvió para agrupar a gente de diversas vertientes ideológicas y en cierto modo también humanistas, donde convivían, por ejemplo, políticos destacados como Alfonso López Miquelsen, donde publicó por primera vez sus escolios a un texto implícito Nicolás Gómez Dávila, y donde el director de Mito, Jorge Gaitán Durán, era un hombre rico de Cúcuta, que viajaba mucho por Europa y que estaba muy interesado en los temas del erotismo y del Marqués de Sade. Entonces Jorge había investigado un poco sobre la vida del Marqués de Sade y sobre otra figura muy llamativa del surrealismo francés, que era Georges Bataille, que había hecho un libro muy interesante sobre el erotismo. Jorge tenía admiración también por un poeta mexicano, Octavio Paz, y tenía correspondencia con él, y Octavio Paz junto con Alfonso Reyes y otras figuras latinoamericanas como Luis Cardosa y Aragón fueron los que estuvieron como en el comité de apoyo a Mito desde el primer número. Y ahí estuvieron también otros colombianos, como es el caso de Hernando Valencia Gelgel, de Bucaramanga, de origen alemán, su familia, Fernando Charri Lara, el poeta, y el poeta muy amigo de Gaitán Durán, Eduardo Cote Lamos. Entonces ellos sacaron esta revista, primero porque Gaitán tenía recursos y porque además tenía una imprenta, había una imprenta que se llamaba Antares, que quedaba donde hoy es más o menos, hay un edificio ahí diagonal a la Plaza de Toros, y ahí estaba la imprenta y las oficinas. Entonces comenzaron la revista publicando un texto precisamente del Marqués de Sade, y eso causó como escándalo, ¿no? En cierto modo, porque Colombia no estaba muy acostumbrada a ese tipo de textos. Pero luego tenía otra parte importante, Mito, que era una parte documental, en que cada número iban presentando como un caso nacional, testimonios de un juez, digamos de la zona rural, testimonios de un médico, testimonios de un homosexual, y todo tratando de buscar como una especie de panorama de los excesos o de los anacronismos de la vida colombiana. Era una revista, como todas ellas, de muy limitada circulación, creo que sacaban de 1000 a 2000 ejemplares, pero tenía bastante difusión porque todos los redactores de los periódicos eran como amigos de ellos y les hacían notas y todo, y uno de los que eran del comité de Mito era Eduardo Salamea Borda, que era el famoso columnista del Espectador, que fue el que publicó los primeros cuentos de García Márquez. Entonces hay una cosa interesante en Mito, que desde un primer momento le prestó atención al cine. Eran muy cineastas ellos,
estaban ahí un director de cine que era Francisco Norden, y Guillermo Angulo, ambos estaban en Europa, y empezaron a enviar crónicas sobre la Nouvelle Vague francesa de Truffaut y de Godard, y también sobre otras figuras como los italianos, ¿no? De Fellini y de aquella época. Y eso fue quizás como un aspecto renovador del mito. El otro que deberíamos destacar es un poco la traducción. Fueron grandes traductores, tradujeron desde los poemas de William Blake hasta cuentos en ese entonces de John Updike, el norteamericano, y eran políticamente venían de ese momento como del Frente Nacional, y era el caso de Gaitán Durán, era como un liberal simpatizante de López Michelsen, mientras que Eduardo Cote Lamos era un conservador muy reaccionario que fue como patrocinado por un político conservador de allá de Santander que se llama Lucio Pavón Núñez. Y fue muy curioso porque Eduardo Cote hizo una gran carrera política hasta llegar a ser gobernador de Santander, cuando murió en un accidente de automóvil. Y Gaitán también participó en un periódico que hacía López Michelsen y todos ellos, que se llamaba La Calle. Y Gaitán también tenía una beta como reflexiva, de ensayista. Hizo un libro sobre la crisis colombiana, de la lucidez con que Alberto Lleras estaba analizando un país que empezaba a ser un país capitalista, un país de grandes conglomerados sociales, de grandes conglomerados empresariales, y que empezaba a crecer mucho, ¿no? Físicamente en las ciudades y con los problemas inherentes, ¿no? Del campo, de los desempleados, de la migración del campo a la ciudad, de todo eso. Entonces Gaitán hizo un análisis bastante lúcido y bastante perspicaz de la Nueva Colombia. Y luego fue muy determinante en cierto modo en el mito también la figura con la cual ellos combatieron, que era la dictadura de Rojas Pinilla. Entonces ahí hay algún número muy emblemático en el cual, cuando la caída de Rojas, hicieron un número corto, rápido, buscando como una nueva vida civil, y cómo los estudiantes de la universidad, que habían sido reprimidos por Rojas y todo eso, debían ser como la vanguardia, ¿no?, de una nueva actitud en Colombia. Ahí tiene un papel muy visible el caso del pintor Alejandro Obregón, que fue el que hizo unos cuadros en contra de los tanques y las masacres de Rojas, de los estudiantes y todo eso, y eso lo reprodujo Mito como unas especies de separatas, y eso mostró de algún modo como una unión, ¿no?, que ya no eran solo los escritores o los poetas, sino también los pintores. Y otro aspecto que le gustaba mucho a Mito y que tradujeron muchas cosas es el teatro. Tradujeron cosas de Brecht, de Adamov, del teatro del absurdo un poco, ¿no? Y otros temas interesantes, como el caso de las exploraciones metafísicas de Heidegger. Eso fueron también
su preocupación en filosofía. Hay un dato interesante que es que Gaitán Durán estudió unos cursos en la Sorbona con un pensador muy brillante que era del grupo de Sartre, que se llamaba Maurice Merleau-Ponty. Y Maurice Merleau-Ponty era no solo un filósofo de formación así filosófica, sino también un gran ensayista sobre temas de estética y sobre temas de arte. Entonces ahí publicaron también cosas de Merleau-Ponty y cosas como de, bastantes cosas de Sartre, sobre lo imaginario, sobre fragmentos de textos de Sartre de su primera época, que eran muy encaminados hacia la psicología, a la fenomenología de las percepciones, ese tipo, unos textos bastante arduos y espesos, y los publicaron ahí en Mito. Entonces había mucha, digamos, convergencia de muchas corrientes intelectuales, de muchas corrientes políticas, y luego, pues además de la violencia colombiana que seguía existiendo y que hicieron una encuesta sobre ella, hay otro hecho ya al final de la revista que fue muy puntual para ellos, que fue la Revolución Cubana. Eso de la Revolución hicieron un número especial, colaboró Jorge Zalamea, que había hecho un libro sobre la Revolución Cubana que comenzaba, reprodujeron cosas del Che Guevara, y de ese modo, pues, ese fue un poco el periplo, ¿no?, de iniciarse en el Frente Nacional, en la dictadura de Rojas y culminar en lo relacionado con la Revolución Cubana. Ese es un poco como el arco político mental de ellos, ¿no? Bueno, ellos venían de una cuestión muy de Sartre, que Sartre había fundado con Simón de Beauvoir y con otros, una revista en Francia que se llamaba Los Tiempos Modernos. Y esa revista buscaba era analizar todo, la vida social, el cine, la política en Francia, del Partido Comunista, de la figura de Gaulle, y decían una cosa que es: las palabras están en situación, es decir, que las palabras tienen como una responsabilidad, las palabras tienen un sitio y desde ahí pueden ampliar su horizonte a todos los temas de la vida humana y social, y ese interés por abarcar la sexualidad, por abarcar la economía, por abarcar el pensamiento, fue lo que ellos también trataron de hacer en Colombia. Entonces, por eso ahí colaboraban mucha gente de muchas vertientes. Por ejemplo, le prestaban atención a través de una figura muy cercana a López Michelsen, que era Indalecio Líbano Aguirre, que fue un historiador renovador en ese momento. Hizo libros sobre Bolívar y sobre Núñez y otros sobre los grandes conflictos en la historia de Colombia. Él escribía ahí, por ejemplo, sobre Mosquera, y Mosquera ante el Senado, una cosa que había pasado en la época del general Mosquera. Entonces había también aportes sobre la historia de Colombia, sobre la política del pasado, y había también una cosa muy importante, que era una revista muy latinoamericana. Ahí escribían los poetas de todas partes de América Latina, un gran crítico y ensayista joven en ese entonces, el venezolano Guillermo Sucre, que luego hizo el mejor libro sobre la poesía latinoamericana, que se llama La Máscara y la Transparencia. Ahí comenzó a escribir Sucre. Y había muchos temas, también hacían como revisiones un poco del pasado.
un intelectual colombiano que se llamaba Darío Achuri Valenzuela, había hecho como una especie de gran análisis de la madre del castillo, la madre de Tunja, que vivía en el convento. Y entonces era un hombre que conocía muy bien toda la tradición clásica de la mística y todo eso. Entonces hay un ensayo de él ahí sobre ese tema que parece una cosa que muy poco le podría interesar a alguien interesado en el Marqués de Sade. Y otros eran muy divertidos, como el caso de Pedro Gómez Valderrama. Él tradujo varios capítulos de Lolita de Nabokov, y Hernando Valencia tradujo, por ejemplo, una cosa pionera en su momento, que fue un famoso cuarteto, que era el Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell. Eran 4 novelas y él tradujo fragmentos de 3 de ellas, y eso es una sorpresa realmente, una cosa muy original, porque en ese entonces fue una cosa que descubrió Hernando, o que le gustó a Hernando, y luego también Hernando Valencia hizo un ensayo, 2 ensayos que reflejan muy bien el estilo de la revista. Uno muy bueno sobre Porfirio Barba Jacob, y un segundo muy bueno sobre la famosa película de Hiroshima Mon Amour, basada en un guión de Marguerite Duras. Entonces eso es un buen ejemplo de la universalidad de Mito, ¿no? Bueno, en un primer momento fue muy destacada porque todos tenían que ver un poco con ella, ¿no? La nueva generación colaboró mucho ahí. Y por ejemplo, está el caso de un cuentista que también hacía teatro, el absurdo, que se llamaba Antonio Montaña. Pero pasó una cosa paradójica con Mito. Fue generosa con ellos y todo eso, que son figuras estas como Montaña o como Alberto Hoyos o como algunos otros, no trascendieron, no perduraron en alguna forma. Y el final de Mito fue muy melancólico, porque uno de sus últimos números estaba dedicado al nadaísmo, y como su nombre lo indica, no quedó nada. Son unos textos completamente, a ver cómo decir, escandalosos. Por ejemplo, un texto dedicado a alguien que estaba en una cárcel en Estados Unidos, que lo iban a llevar a la silla eléctrica. Entonces ellos hacían un manifiesto a favor de ese señor, que obviamente no recibía el manifiesto en la cárcel, que obviamente no le interesaban los nadistas colombianos, pero ellos se sentían que estaban en el ajo, ¿no? Estaban en la actualidad más incendiaria, y nada, no pasó nada. Pues mira, una de las cosas que realmente sí fue muy interesante de Mito fue unos colaboradores que colaboraban en Mito, pero estaban en contra de Mito. Hay 2 cuyos nombres recuerdo muy bien, que uno es Darío Mesa y otro es Jorge Chayl. Darío Mesa y Jorge Chayl son figuras distintas. Jorge Chayl era un economista que colaboraba en El Espectador, creo, en El Tiempo. Y Darío Mesa era un venerable profesor de sociología en la Universidad Nacional. Y entonces Darío Mesa hizo un artículo muy bueno para ese momento, que se llamaba como 30 años de historia colombiana. Entonces nadie había repasado un poco la historia de Colombia, fijándose en lo económico, en los transportes, en la nueva forma de ordenamiento territorial, y todo eso.
y ese artículo fue como una base para lo que luego sería la nueva historia de Colombia, la historia de Colmenares, de Jorge Orlando Melo, de Álvaro Tirado. Y Child escribió unos artículos muy graciosos, sarcásticos, irónicos, sobre qué quería hacer Mito, que a quién iba a escandalizar. Las señoras que rezaban el rosario, pues ellas no leían Mito. ¿A quién iba a volver todavía más revolucionarios? Pues a nadie, porque uno que colaboró en Mito y que salió un informe sobre él muy premonitorio fue el cura Camilo Torres Restrepo, ¿no? Ahí salió una cosa que fue pionera, de que entrevistaron al padre Camilo porque él hacía trabajo social en los barrios de Bogotá y cosas de esas, y ahí hay un testimonio sobre Camilo Torres. Entonces estos dos dieron un poco digamos, la pauta anti-Mito, igual que un antioqueño, Darío Ruiz Gómez, que como todo antioqueño escribió una carta feroz contra Mito y terminó diciendo que lo importante en la literatura colombiana, fatalmente, como a todos los antioqueños les parecía que lo importante era Tomás Carrasquilla. Y entonces así volvemos otra vez al comienzo de la bobería. Y bueno, ese fue un poco, hizo números especiales sobre nuevos cuentistas, con los nuevos poetas, fue muy generosa en eso, pero lo importante fue el grupo, digamos, poético de Mito, que ahí estaban De Grave, estaba Carranza, estaba Charly Lara, Rogelio Chavarría, Héctor Rojas Erazo, y ellos, que fue como la generación de Mito, ¿no?, en relación con la poesía. Y eso es lo que yo trato de estudiar ahí en uno de esos números del Boletín Cultural, porque los que venían de otros países y aportaban cosas también eran poetas. Octavio, yo comenzaba el artículo diciendo que curiosamente Mito logró publicar a 4 premios Nobel antes de ser Nobel, que fueron Vicente Alexandre, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, que publicaron El Coronel. ¿Y cuál fue el cuarto? Saint-John Perse, el poeta francés, que tradujo a Arbeláez y Jorge Salamea. Y entonces, antes de ser Nobel, ya Mito los había publicado los 4. Entonces muestra por lo menos que sabían leer y que tenían buen ojo, ¿no? A ver, lo que pasa es que había tantas militancias políticas entre todos esos grupos, ¿no? Como había en la Universidad Nacional, había el MRL de López, el hecho, por ejemplo, de que Cote era un godo terrible, y los otros eran como más liberales de izquierda, en cierto modo. Charry era muy liberal en ese sentido, y ellos habían padecido la violencia política. A mí Charry, por ejemplo, me contó una historia que a mí me dejó aterrorizado, que en ese momento la policía, digamos, política de Rojas Pinilla entraba a los cafés donde ellos se reunían, en esos cafés, en el centro de Bogotá y todo eso. Y un día entraron ahí donde estaba él y vieron que él y otro tenían corbatas rojas. Y en el café se las obligaron a cortárselas y a comérselas, para ver si así aprendían a no ser tan liberales ni tan rojos. Entonces, eso es, ahí está otro tipo de militancia, de tener que comerse corbata, la corbata que uno lleva puesta, y hasta que no se la come, no se van los sicarios esos.
Entonces ahí está una cosa política. Y había otras cosas políticas que fueron muy interesantes, como el caso de una figura venerable que yo admiro mucho, que es Baldomero Sanilcano, que era como una especie de tutor así de la revista, y que Gaitán lo admiraba mucho. Y él estaba ya de 90 y pico de años y hasta el último momento escribió y protestó contra Rojas y firmó manifiestos en contra, ya en el lecho de enfermo y todas esas cosas, y bueno, era una militancia que venía desde mucho antes, desde los liberales de Río Negro, ¿no? De la Constitución de Río Negro. Entonces eran como líneas que había. Y otro que era genial y que hacía unas cosas buenísimas en Mito era Hernando Telles. Hernando Telles hacía unas cosas que llamaban márgenes, que eran frases cortas o no sé qué, y decía frases muy sarcásticas, como de todos esos moralistas franceses. Una que me acuerdo que creo que decía lo siguiente: a los 40 años ya todos los colombianos claudican, les empieza a gustar la comida criolla y la música nacional. No sé, que ya después de los 40 no había ningún colombiano rebelde. Y otra cosa que hicieron también, que es muy interesante para eso que preguntas del contexto, dedicaron, no sé si uno o dos testimonios sobre los guerrilleros liberales del Llano, que eran unos guerrilleros que había apoyado la dirección liberal, encabezada por Carlos Lleras y Espinosa Valderrama, y que los llevaron a entregarse. Y luego, como pasó con tantos casos como la Unión Patriótica o eso, los fueron eliminando. Entonces, esos que habían logrado crear como una república en los llanos, eran gente muy corajuda, muy valiente, y que tenían mucho arraigo entre la gente del llano. Y ahí están las fotos de las largas entregas. Estaban ellos un poco entre la ilusión, entre Freud y el psicoanálisis, entre el teatro del absurdo, entre la filosofía de Heidegger y la poesía, y al mismo tiempo esa circunstancia colombiana, ¿no? Bueno, siempre lo es, ¿no? Es lo que llaman el campo intelectual. Hizo ese libro Bourdieu, y entonces siempre en los medios se dan esos debates, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de esas revistas en Estados Unidos. Ah, no, este es el tuyo. En Estados Unidos, como las revistas esas, Partisan Review con Mary McCarthy y los trotskistas y todo eso. Entonces ahí se discutía, ¿no? Como a los pensadores, se discutía a figuras como Hannah Arendt, pero también se atacaba como el macartismo, ¿no? El macartismo en Estados Unidos, o la segregación racial. Entonces siempre hay un debate con las revistas, y al mismo tiempo que salía Mito, es curioso porque salían otras revistas. Una revista conservadora de Belisario Betancourt, que se llamaba Prometeo, de Belisario con Diego Tobar Concha, hacían una revista de enfoque muy conservador, pero eso no era, digamos, obstáculo para que él fuera, pues, amigo de los de Mito. Otra cosa que es muy importante, que no sé si ustedes revisaron,
son las ediciones de Mito, los libros que Mito publicó. Y las ediciones que hicieron, que eran muy bonitas y eran ilustradas por pintores como Roda o Lucy Tejada o el propio Obregón, sacaron cosas muy interesantes. Una, por ejemplo, fue La Casa Grande, de Álvaro Cepeda Zamudio. Otra, que era muy curiosa también, de Mario Lacerna, que era como pensador político conservador. Y creo que el título del libro ya lo decía todo: Estado fuerte o caudillo. Y sacaron un libro que fue pues también muy pionero, que es un libro de Marta Traba, que se llamaba El Museo Vacío. Y Marta, que colaboraba mucho ahí en Mito, hizo ensayos sobre Bideman, por ejemplo, o sobre Eduardo Ramírez Villamizar. En ese Museo Vacío hacía como una especie de análisis cómo comprender la pintura. Entonces, a través de los críticos más destacados de la época, los italianos, los franceses, ponía cuadros y iba analizando los cuadros, cuadro por cuadro, y entonces así hacía como una especie de museo vacío, para que la gente viera cómo era la pintura moderna y cómo de algún modo planteaba también una renovación estética, ¿no? No creo, porque es una revista minoritaria. Las revistas minoritarias lo que tienen es que son como puntas de lanza para que una generación ocupe un espacio. Y entonces a través de ella se representa la generación, hace su aparición a la luz pública, pero no creo que alcanzara a determinar líneas o corrientes dentro de la vida política, sino que más bien sirvió para algo muy curioso, que era que mandaran cartas a Mito, de que hubiera polémicas, y que le pasara a Jorge Gaitán Durán cosas geniales, como que lo nombraran miembro de la Junta de Censura para el cine. Y entonces él tenía que ir a ver las películas y al lado de él estaba sentado un monseñor o un cura que también era censor como él, y entonces se formaban unas polémicas geniales. Una de las que eran más graciosas fue, creo que prohibieron una versión francesa de Madame Bovary por erótica o algo así, y entonces Jorge renunció a la Junta y sacó notas en los periódicos y formó toda la laraca, pero no dieron a Madame Bovary, no tenía el visto bueno, porque en ese entonces había una junta calificadora de censura de las películas. No, yo creo que es relevante, o sea que creo que ayuda mucho. A ver, una palabra que podría definir eso es que oxigena, y que un país mucho en ese entonces marginado de las grandes corrientes, con poco acceso a los libros, aunque tenía unas librerías que sorprendentemente eran muy buenas, como Buchholz y la Librería Central. Ahí estaba todo lo que se hacía en Europa, en Francia. En Buchholz estaba, por ejemplo, todo lo que sacaban en Alemania, en Surkamp. Ahí estaban todas las obras completas de Walter Benjamin, de Enzensberger, de todos ellos. Pero claro, son cosas muy minoritarias. Algún profesor que había estudiado en Alemania, como Danilo Cruz, que colaboró en Mito, pues claro, seguía encargando libros a Alemania para sus clases, para sus investigaciones. Pero que eso incidiera en la vida nacional, no lo sé hasta qué punto. Porque ellos eran parte del establecimiento colombiano.
ellos eran niños bien, en cierto modo, con recursos, y no llegaron, como Camilo Torres, a tomar decisiones drásticas de irse a la guerrilla y que allá los mataran. Pero al mismo tiempo pasaba que vivían situaciones como de todos esos muchachos que se fueron a la guerrilla allá desde Barranca Bermeja, como Cortés y todos ellos, que luego los mataron los propios compañeros, ¿no? Compañeros de guerrilla. Entonces todo eso los hacía pensar a la gente de Mito, ¿no? Los hacía pensar porque veían como lo que en ese entonces, con las figuras del Che y de la guerra de guerrillas y todo eso, podía ser el comienzo de una lucha guerrillera en toda América Latina, también llevaba al sectarismo, ¿no? A esa cosa de sacrificar a la propia gente de los cuadros revolucionarios, porque a todos los había comprado la CIA, no sé con cuánta plata, pero todos parecían comprados por la CIA y por lo tanto los mataban, como pasó con Roque Dalton en El Salvador. Creo que hay dos grandes desafíos. Primero, la plata, y segundo, la distribución. Porque siempre el drama de las revistas en Colombia es que nadie las distribuye bien. Quedan como... Una de las cosas que a mí más me llena de alucinación y zozobra son las bodegas de todas las universidades. Todas están llenas de unos libros magníficos que nunca los sacan, que los desempolvan cuando hay feria del libro, que venden 3 y los vuelven a guardar. Entonces, ahora con este auge, por ejemplo, de las editoriales universitarias, se mueven un poco más los libros, pero las revistas nunca sé bien qué es lo que pasa con ellas. Yo soy coleccionista de revistas y trabajé en una que tenía la ventaja de que se hacía en la librería Bucos, es esa que está allá arriba, la revista Eco, que fue coetánea en cierto modo de, bueno, más o menos, de Mito, pero embajadas alemanas en América. Y que tenía el interés de que traducía a lo que en ese entonces no se conocía bien, como era la Escuela de Frankfurt, Habermas, Teodoro Adorno, todos ellos. Entonces eso llamaba mucho la atención en un momento dado, y el señor Bujos y la embajada alemana pues pagaban muy bien las traducciones, ¿no? Muy bien, relativamente bien, ¿no? Entonces ahí sacamos el libro ese completo de Hannah Arendt sobre 4 pensadores que eran Benjamin y otras figuras de esa época, como Rosa Luxemburgo y todo eso. Entonces ahí se lograba un poco tener como documentos para mostrar otro tipo de problemas, ¿no? Los problemas de la Guerra Fría en ese entonces, con Berlín dividido y todo eso. No, eran dos cosas distintas. Porque Eco no tenía esa preocupación de los de Mito como por la actualidad. Por esos casos que mencionaba antes de cosas un poco, también a veces un poco escandalosas, ¿no? Como una cosa que hicieron con fotos, que era un campesino boyacense que cuando se iba de su finca le amarraba alambre de púas a la vagina de su mujer para que no lo traicionara. Y ahí están las fotos de ella con el alambre de púas. Y entonces,
Y estos, claro, sacaron eso, el informe, porque al fin lo denunciaron a él en un juzgado y sacaron todo el, ¿cómo se dice?, el sumario, con las fotos. Y Jorge Gaitán Durán, que eso tiene mucha gracia, llevó esa revista a París y se la entregó a André Breton, y en una exposición de esas famosas del surrealismo la exhibieron para mostrar cómo Colombia estaba a la vanguardia de la tortura y el sadismo. Sí, ese es un número, bueno, fíjense que esas cosas sí sacudieron mucho a otro nivel, como a nivel de los hospitales psiquiátricos, a nivel de, digamos, de las pequeñas burguesías de provincia, que luego hacían pues sus fiestas y sus escándalos sexuales y todo eso. Entonces, Mito sí apuntaba muy a eso, ¿no? Hacia una mentalidad bastante pacata, bastante religiosa, muy hipócrita. Entonces ellos denunciaban un poco eso con casos concretos, entonces eso sí era como llamativo, ¿no? No, a mí me da la sensación de que ellos eran muy individualistas, no es que tuvieran parámetros muy claros, salvo uno era el de la calidad, que las cosas debían estar bien escritas. Segundo, buscaban como una voz propia, una voz original, una voz clara que planteara el problema, que lo desarrollara. Luego había como el diálogo entre los colaboradores, ¿no? En alguna forma. Y lo presentaban así, a veces en forma regular, porque la revista a veces dejaba de salir, en el sentido de que hacían 4 números en uno, una cosa así, porque se demoraban o porque Gaitán se iba a pasear por Europa y los otros se dedicaban a tomar trago, que era una de las ocupaciones más importantes del grupo de Mito. Todos eran alcohólicos. Y la revista es admirable que haya durado, primero, 42 números, y segundo, que se sigan encontrando y se puedan rescatar de ahí cosas, ¿no? Se puedan rescatar de ahí textos muy interesantes de figuras, ¿no? De Jorge Salamea, o de un cuento de Jorge Eliezer Ruiz, que también colaboró ahí en Mito. Cosas que todavía son vigentes y algunas traducciones que siguen siendo muy notables. Y luego para reconstruir una época, ¿no? Porque ahí está un informe que hizo Hugo Latorre Cabal, que es muy valioso. Él es un periodista colombiano que se fue a vivir a México, pero que fue a la reunión de Punta del Este, donde el Che Guevara habló. Y entonces hubo ese famoso, digamos, rifirrafe de sacar a Cuba de la OEA. Y estaba el secretario de Estado de Estados Unidos en esa reunión de Punta del Este, y estaba el Che y todo eso. Y ahí muestra todos los debates de ese entonces, que ya comenzaba esta cuestión del tercer mundo, de su desarrollo, de todo ese tipo de cosas, ¿no? De la explotación imperialista de las grandes transnacionales y toda esa cosa. Entonces ahí estaba premonitoriamente en los años 60, ya todo lo que iba a ser el debate de la década siguiente ya está ahí en Mito a partir de esos textos, ¿no? La relación entre medios y poder es cada vez más clara, ¿no? Todas las revistas y todos los medios pues encierran una relación con un poder X, ¿no? Ya sea un partido político o sobre todo ya sea una empresa
comercial, como Luis Carlos Sarmiento y sus bancos y El Tiempo, o el Grupo Santo Domingo y El Espectador. Esos son grupos de poder, claramente, eso no hay duda. No me atrevo a pensar que Mitos sea un contrapoder. Lo que pasa es que eran inteligentes, eran agudos y le disparaban al poder, pero sobre todo a través de los análisis, en cierto modo también dentro de cierta caricaturización de figuras del poder, pero no en un sentido como hoy en día de una caricatura de Osuna, una cosa de esas, sino también a través de los análisis, ¿no?